Muy bien, muchísimas gracias. No les quiero hacer perder el tiempo. Voy a leer de la señorita Jasmine Pastor, pues la nota que ha puesto. Dice que por una situación logística, dice textualmente, mil disculpas, por una situación logística, no puedo dirigirme a ustedes con mi voz. Aquí entre paréntesis, por favor, les ruego que no piensen que yo estoy poniendo ni una letra más, ni una letra menos, ni estoy haciendo un auto bombo, una auto publicidad mía. No, no. Es texto de la señorita Jasmine Pastor, una distinguida alumna, como todos mis 6 distinguidos alumnos, que tuve la suerte de trabajar con ellos durante este quimestre que ya pasó. Mil disculpas por una situación logística, no puedo dirigirme a ustedes con mi voz. Pero mediante este texto, quiero dejar constancia de mi reconocimiento al profesor José Eduardo Vergara de la Torre por su dedicación a nuestro desarrollo académico. Estoy segura que todos ustedes van a admirar la cátedra del profesor. Él es muy amable y cuando no entendemos algún concepto, siempre se asegura de explicarnos y que nadie se quede atrás. Pone allí una carita feliz y continúa. Espero que en el siguiente nivel todos podamos ser compañeros de clase y aprovechar de los conocimientos del profesor. Bienvenidos, y pone la firma Jasmine Pastor. Le agradezco a la señorita Jasmine Pastor, quien es soprano. Eso lo pongo en antecedentes porque tengo ahora 2 alumnas en el nuevo curso. No sé exactamente si son soprano o no. Y espero yo que se pueda hacer alguna buena producción de fin de curso al respecto. Yo agradezco a la señorita Jasmine Pastor y la señorita Sofía Buendía. Está levantando su mano. Pues señorita Sofía Buendía, qué gusto de saludarle. Tenemos a nuestra percusionista, a quien yo le debo seguirle vinculando con la percusión africana. Algo lo estudiamos en los exámenes finales, porque los exámenes no son devolución de lo que les da el profesor. Cuidado, yo no soy ni instructor ni soy profesor, soy maestro. Y por lo tanto, nunca pido, perdón, que se devuelvan los datos que da el profesor. No, sino que son verdaderos aprendizajes los exámenes. Y la señorita Sofía Buendía pudo aprender algo de percusión a nivel internacional con los africanos, especialmente de 2 países de África. Adelante, señorita Sofía, buen día. Somos todo oídos para usted. Bueno, quiero decir que este trimestre fue bastante enriquecedor para mí, porque sí, sigo en el colegio y son cosas que no nos dan, y en especial dirigido tanto el arte, y yo pude alimentarme de verdad mucho de todo el conocimiento que usted nos pudo dar, porque a mí me gusta mucho investigar y no tenía una guía para entender todo el contexto de cómo podemos dialogar con la música, y sí me ayudó muchísimo, muchísimo toda la información sobre los griegos, sobre la antropología, sobre cómo se mueven nuestras culturas. Y ya, espero que ustedes también puedan apreciar todo este conocimiento que el profesor tiene para darnos. Yo tuve algunas dificultades porque no tengo una compu fija, pero de todas formas hice todo el esfuerzo y el profesor también me ayudó mucho y considero mucho eso. Ya, estoy muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Sofía, buen día. Pues fíjense ustedes
la señorita Sofía Buendía todavía es estudiante de colegio, si no me equivoco. Y eso Sí, es fascinante, porque yo no bajo el nivel de mis clases. Nunca. Yo me inicié como profesor desde los 17 años y medio, es decir, luego de graduado en el Colegio San Gabriel, de químico biólogo. Y yo comencé de maestrillo en la Compañía de Jesús, es decir, a dar clase, como en la Compañía de Jesús se hace. Y nunca bajé el nivel, es decir, a mis alumnos a esa edad, que eran mayores para mí, yo les daba clase como si estuvieran en la universidad, como si estuvieran en el Instituto de Humanidades Clásicas Superior del Juniorado. Entonces, no, nunca he bajado mi nivel y tampoco nunca he dejado a ningún alumno fuera de un curso, ni en la Universidad Central, ni en la Politécnica, ni en ninguna parte, porque he tratado de que los alumnos sepan más que yo. Y por eso me encanta, señorita Sofía, buen día, que usted haya podido pues aprovechar, gozar, el sumergirse dentro de esta área intelectual. Y eso es muy interesante. Es lo que Fermier decía, el gozo de aprender. Y es lo que también Einstein manifestaba, que es un verdadero placer el estudiar. Recordemos que Einstein, más allá de físico, era un excelente violinista. Y cuando algo no comprendía a Einstein, subía a su altillo, dejaba a las viejas amigas de su esposa, que eran para él fastidiosas porque eran sumamente superficiales, y se ponía a tocar el violín, ¿no? Su teoría de la relatividad la hizo entre una interpretación y otra interpretación de violín. Como él manifestaba, no podría él resolver ningún problema de astrofísica si no fuese por la armonía musical. Y de allí viene aquello de la armonía de las esferas y de la música relacionada con aquello y de la mitología, porque recordemos que los grandes músicos han sido estupendos intelectuales, muchos de ellos, muchísimos. Gerardo Guevara, que estudió igual que el máster Meneses en Francia y que se doctoró en la Sorbona de París, pues Gerardo Guevara decía que él recién en Francia aprendió lo que era música, cuando en varios de los institutos que tienen en París, pues iba de oyente libre a las conferencias y estudiaba de historia, estudiaba de antropología, estudiaba de filosofía, etcétera, etcétera. Y claro, dijo, esto es la música. La música responde a todo esto, responde a la mitología. Ese mitos es una forma de ver diferente la realidad y de explicarla. Cuando lo hacemos mal, caemos en la alienación. Cuando la reinterpretamos bien, podemos entender el desarrollo de las culturas a través de los siglos. Pues bueno, y eso es lo que se refería la señorita Sofía Buendía. He estado yo hablando mucho de la cultura en general, de lo que es la formación de cada uno de ustedes, y he notado que el señor Cherres, si no me equivoco, exalumno de San Gabriel, graduado en ese colegio, en el mío también, el señor Cherres estudió en la Politécnica, estudió electricidad, algo así es, porque trabaja en esa área, trabaja remuneradamente en esa área. Me parece fantástico, porque podemos trabajar de igual a igual en la música electrónica, etcétera, etcétera, desde la hermenéutica, desde la antropología, desde la historia, pero con los conocimientos de él, por ejemplo. Tenemos
a nuestro otro distinguido alumno, también de San Gabriel, que más bien de químico biólogo pasó al área de motivación, de psicología, etcétera. Fabuloso, porque tenemos antropología histórica y psicológica de la música. Entonces allí aparecen todos los psicólogos, inclusive otro psicólogo, también francés, Jacques Lacan, para reinterpretar la realidad. Pues bueno, en este ámbito, fíjense ustedes, a mí me encanta el estudio de percusión porque tiene una variedad gigantesca de formaciones, tanto en los profesores como en las autoridades, en los alumnos. El máster Meneses actualmente, y le felicito públicamente porque hizo un gran esfuerzo a la final, y yo fui el primer posgradista en la maestría de la Flaxo, cuando la Flaxo funcionaba en San José de Costa Rica, hace más de 40 años. Y yo fui el primer posgradista en esa universidad de la Flaxo. Y ahora me encanta porque el último posgradista de este año es el máster Meneses, quien acaba de tener un brillante ingreso a la Flaxo. No es fácil ingresar a la Flaxo, lo digo por experiencia, es dificilísimo. Vean ustedes, mientras estudiaba música con nosotros, mientras daba exámenes, estaba a su vez ingresando en una universidad hiper difícil que era y que sigue siendo la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Pues fíjense ustedes, hay alumnos también de colegio. Tenemos ahora la suerte de, entre los 6 nuevos cursantes, pues uno por lo menos está en colegio. Fabuloso, magnífico, porque él se va a dar cuenta de que no hay necesidad de bajar el nivel. Yo he dado clases a mis hijitos, Blas Mateo e Íñigo Mauro, desde los 3 años de edad. Ellos han aprendido conmigo, han estudiado conmigo y nunca les bajé el nivel. Les daba a los 3 años de edad literatura clásica y les contaba que yo a los 6 años ya había leído completamente a Homero en la Ilíada y en la Odisea, y había leído a Virgilio en la Eneida, y había hecho dibujos animados al pasar de los 6 a los 7 años de la Batracomiomaquia, que supuestamente fue escrita por Homero, que es la guerra entre los ratones y las ranas. Y le puse música. Ahí está el asunto. Pensar en música en cualquiera de las áreas de la vida humana es fabuloso. Así que les felicito a ustedes por ser músicos, porque así pueden desarrollar tanto su profesión de músicos cuanto sus otras profesiones que ustedes las elijan. Pues bien, estoy a las órdenes. Máster Meneses, siga usted, por favor, que siempre me impresionó el que tenía un cuadro de Lenin en los seminarios y en las clases un cuadro del médico Guevara, del Che Guevara. Pues bueno, estamos con esas imágenes importantísimas. Y ya les voy a decir por qué importantísimas. Porque Lenin tuvo mucho interés en desarrollar el espíritu cultural y musical luego de 1917, con Opoyats en Moscú en 1921, por ejemplo. Así que bienvenido, Máster Meneses, porque me hace usted acuerdo de la música de protesta de los años 70 que también vamos a estudiar en este curso. No, más bien muchísimas gracias a usted. Yo quería, como usted lo había solicitado, si alguien quería hacer un poco un testimonio de lo que fue el curso que ya acabamos, y que en realidad yo no voy a poder seguir el siguiente porque ya justamente me acabo de graduar ya del estudio de percusión. Pero sí quería hacer un testimonio, o sea, de lo que significó para mí las clases que tuvimos de antropología cultural y de hermenéutica. Yo creo que algo que nos pasa un montón en la esfera de la música es, sobre todo en el ámbito académico, es que, claro, nos centramos muchísimo en la técnica, en la interpretación, nos centramos muchísimo en las carreras profesionales individuales, pero muy pocas veces damos como un paso atrás para reflexionar el por qué queremos hacer música, cuál es el mensaje,
cómo nuestra acción, ya sea de composición, de interpretación, hasta en la escucha, interactúa con muchas de las cosas que pasan en la sociedad. Y a mí lo que me gustó un montón en todas las discusiones que tuvimos el trimestre pasado tiene que ver con eso, ¿no? Yo vengo de una perspectiva, bueno, tal vez por los cuadros que se ve ahí atrás se nota, pero yo vengo de una perspectiva que estoy muy inspirado del activismo y también del pensamiento crítico. Y muy pocas veces había podido encontrar un espacio donde podamos realmente estudiar la intersección de esas dos cosas. O sea, qué significa la música en la sociedad, individualmente para cada uno de nosotros, por qué, cuál es la razón profunda que hacemos la música más allá de una industria que exalta los egos y que exalta esa idea del artista genio individual. ¿Cuál es la razón profunda que nos inspira en la música, que nos inspira a comunicar algo con la gente, a dialogar con otras culturas? Y para mí eso fue lo más interesante, ¿no? O sea, lo más interesante es haber creado ese espacio que pueda mezclar las dos cosas, nuestra pasión por la música, o sea, todos los que estamos aquí obviamente tenemos una pasión profunda por eso, pero además dar ese salto de lado, de no solo estar metidos en la interpretación, en mejorar la técnica, en tratar de construir nuestras carreras, sino realmente dar ese salto de lado y decir, más allá del instrumento, si yo me quito todo lo que yo sé como músico, si yo quito el instrumento, quedo yo, ¿qué es lo que quiero transmitir? Y cómo quiero interactuar con la sociedad, qué es lo que profundamente quisiera hacer como músico, me pareció súper interesante. O sea, súper interesante darnos herramientas para ir más allá y sobre todo no dejarnos como que atrapar por una industria musical que muchas veces solo le interesa la mercantilización de la música y no le interesa el sentido profundo de eso, ¿no? Entonces, más bien, gracias por eso y gracias a usted, profesor, y gracias a toda la gente, ¿no? Con la que estuvimos discutiendo, discutiendo estos temas. Yo, por suerte, no me voy a poder quedar más allá de las 4 porque tengo otro compromiso, por eso quería hablar ahora. Pero eso, quería agradecerles un montón y disfruten, ¿no? O sea, ha sido un trimestre súper interesante en ese sentido. Muchas gracias a usted, Máster Meneses, por todo el tiempo que nos ha brindado y gracias por referirse a todo el grupo, porque en realidad lo que hacemos es como en Harvard, es decir, reunirnos todos y trabajar online, ¿no? Y no hemos tenido problemas en comunicarnos a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, y tenemos esto y tenemos esto otro y seguimos trabajando. Pues esa es la verdadera maestría, tanto de los alumnos como del profesor. Máster Meneses, muchas gracias. Y usted me hizo acuerdo, antes de despedirlo, que aquí ahora contamos con la presencia en el nuevo curso de una profesora de piano en el Conservatorio Jaime Bola, conservatorio que yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Conservatorio en el que estudiaron mis familiares también, música sacra. Conservatorio fundado por la hermana Guillermina Proaño, una buena amiga mía. Fundado por Jaime Bola, un español profesor de mi madre, que yo la extraño mucho. Lamentablemente, pues he perdido ya a todos mis familiares que me pasaban de edad. Y Jaime Bola lo que estableció es una verdadera escuela de música, en la que decía que el buen músico es el que tiene todo un entorno de pensamiento para poder actuar como músico. Porque él decía, y yo sigo esa misma escuela, que el músico que no tiene una exquisita formación corre el peligro de quedarse como mero mecánico musical. Algo así como yo digo en la profesión de derecho, por ejemplo. Yo me considero jurista, no abogado. En la profesión de medicina, yo me considero investigador. Por eso mi tesis doctoral sobre el mapa bioeléctrico humano en la Universidad de Murcia. Como filósofo, no me considero un mero maestro, un mero profesor de filosofía, un mecánico de la filosofía, sino una persona que genera pensamiento. De tal forma que librémonos del síndrome, que yo lo he llamado con todo el respeto que se merece
el músico ecuatoriano Paco Godoy, pero librémonos del síndrome de Paco Godoy, es decir, el mecánico musical que aporrea el piano. Y hablo de esto porque tenemos una profesora de piano entre nuestras alumnas actualmente. Lo básico está en encontrar esas raíces, y no solo raíces, sino en todo ese ramaje, en toda la forma de ser de ese árbol musical que está compuesto por muchísimas áreas. Por eso es pensamiento sistémico. Muchísimas áreas del pensamiento y de la actividad humana. De la actividad humana que es sumamente respetable, siempre y cuando la tomemos con profundidad y no con banalidad. Como Hannah Arendt lo dijo en el juicio de Nuremberg, dijo, lo peor de todo es que veo que existe la triste banalidad de lo cotidiano. Es decir, lo malo, lo feo, etcétera, lo comercializado se presenta como algo natural. Frente a eso, el máster Meneses nos ha dicho que hemos realizado un esfuerzo diferente por poner en punto crítico lo que se hace desde la música comercial, por ejemplo, lo que se hace desde la alienación del arte, cuando el arte llega a ser una lata de conservas. Ahí tenemos a Mikhail Lipschitz, que dice el arte es ahora una lata de conservas, o el arte es un desechable, úselo y bótelo, no tiene sentido. Pero eso sí, haga caso de la publicidad, es decir, continuar con la alienación, el alius, el volverse otro. Y pues vamos a tener que despedirlo al máster Meneses porque ha llegado no las 12 de la noche, que es la hora en la que nos convertimos en calabazas, sino en la que tiene que despedirse el máster Meneses y nosotros nos convertimos en huérfanos de su presencia, pero con el gusto de haberlo visto, máster Meneses. Muchísimas gracias, hasta luego. Una buena tarde, máster Meneses, y gracias. Seguiremos comunicándonos con todos ustedes. Y continuemos, porque me estaban pidiendo la palabra y voy a ponerme, yo tengo dos tipos de lentes para ver mejor como el lobo feroz. Entonces, creo que era, sí, la señorita Abigail Matute. ¿Quién alzaba la mano? ¿No? No. Solo me equivoqué nada más. Aquí tenemos a David Cherres, que tuvo la bondad de comunicarse conmigo y que estoy fascinado con los estudios que ha hecho porque se conecta mucho, decía yo, con la música electrónica. Tenemos también nosotros a Gabriel Andrade, que bien, muy bien. También desde Madrid tenemos a la señorita Rosita Córdoba y, por supuesto, a nuestro coordinador académico, a quien le debemos absolutamente todo, porque yo estoy encantado de conocerlo, a nuestro señor coordinador académico, Marcos Granda, que, por supuesto, vamos a desarrollar con él muchísimo, pero muchísimo trabajo de lo más agradable posible. Y tenemos también a la señorita Ana Mancero. Ya me estoy acostumbrando con los nombres, para eso me puse estos lentes de mayor aumento para verles bien. Entonces, a ver, tenemos a la señorita Ana Mancero, que tiene su licenciatura en la UDLA, es usted, ¿sí? Muy bien, su licenciatura en gastronomía. Luego, la señorita Abigail Matute, que tiene su licenciatura y es profesora de piano, me parece, profesora de piano en el Conservatorio Jaime Mola, que sigue estando en la Ulloa, me parece, algo así, pues, ¿no? Más o menos por esa zona. Sí, muy bien. Y me gusta mucho el esfuerzo que hizo la hermana Guillermina Proaño. Me gusta muchísimo. Yo quise dar clases ahí, pero la hermanita Guillermina creo que prefirió prescindir de mí muy diplomáticamente durante muchos años,
para que yo no asuste a los alumnos. Entonces, eso sí, que la he visitado continuamente porque tiene una colección que yo quisiera que ustedes la investiguen, preciosa, de música sacra, hecha por Jaime Mola y por otros frailes menores españoles, pero que vinieron al Ecuador. Estupendo, estupendo. Más aún tengo yo la idea de hacer con ustedes una especie de algo así como hay bienales y parabienales o antibienales, hacer una anti-festival de música sacra, porque eso ya ha desmejorado mucho con la dirección del Teatro Sucre. Así que felicidades, señorita licenciada Abigail Matute, porque usted proviene de la Universidad de los Hemisferios, donde seguramente fue su profesor, el director de la Escuela de Percusión, el máster Carlos Albán. Y, a ver, estoy reconociendo a las personas, pues David Cherres trabaja en la empresa eléctrica Quito. A propósito, pues es maravilloso lo que él hace. Me gusta muchísimo, porque no nos olvidemos que hay dos grandes aportes a la música contemporánea y que provienen de dos ingenieros politécnicos, como David Cherres, ¿no? Estudió en la Politécnica Nacional. ¿Sí? Estudió en la Politécnica Nacional. Muy bien. El uno, ingeniero también, Xenakis. Xenakis fue a aprender música. ¿Y qué le dijo su profesor? Usted ya no tiene nada que aprender. Tiene que aplicar. Todo lo que estudió en matemática, todo lo que estudió en física, todo lo que estudió usted en alta frecuencia, empléelo en la música. Y tenemos esos preciosos conciertos de Xenakis. Pero Xenakis no se quedó contento con eso, sino que fue en búsqueda de un arquitecto que no era arquitecto en realidad. Era más que arquitecto, Le Corbusier. Y Le Corbusier le dijo, oiga, usted puede hacer mucho arte plástico. Y Xenakis se dedicó al arte plástico conjuntamente con la música. Fabuloso. Tenemos otro aporte que es de Stockhausen. No nos olvidemos de él. Y otro aporte maravilloso de Mesías Mayhuasca, el ecuatoriano. Hijo de amerindio, nieto de amerindio, abogados. Pero Mesías Mayhuasca dijo, oh, yo de abogado para tener un título, pero voy a hacer música. Llega a Alemania, dedicó todo su esfuerzo bajo la tutoría de Xenakis. Dedicó todo su esfuerzo a la música. Y él ha hecho magnífico trabajo musical en Alemania, Mesías Mayhuasca. Y su hermano Juan fue mi profesor en la Flaxo, fue mi profesor de historia. Entonces, pues fíjense ustedes que se pueden hacer muchas actividades en la vida, todas por igual, de manera sistémica, que ahora le dicen holística. Esa palabra me fastidia a mí, porque además es moda. Y yo no soy nada de modas. Inclusive soy vegetariano, no por moda, sino simplemente como forma de ser. Algo así como los burritos. Los burritos no comen salchichas. Entonces, yo que me considero un burrito, pues solo como hierba. Entonces, pero no es por moda. Entonces, aquello de veganos y cosas de esas a mí me llenan de inquietudes y de vergüenza también, de vergüenza ajena, porque las modas en música son peligrosas. De tal manera que me decía un decano de la Universidad Central del Ecuador, bueno, y usted tendrá que discutir de tal cosa.
me lo dijo cuando preparaba el curso de ustedes, hace unos 20 días. Porque ahora se está discutiendo en el mundo sobre tal movimiento en la música. Le dije, pues bueno, a mí me tiene sin cuidado. Es como una enfermedad, se discute mucho, pero yo no la quiero tener. Se discute mucho ahora sobre el SARS-CoV-2, pero no lo quiero yo tener. Así también se discute mucho sobre algunas cosas de la música. Eso me tiene sin cuidado. Con tal de hacer cuarentena musical, me mantengo alejado de eso. ¿Por qué? Porque vamos a lo esencial. Las modas pasan. Sociológicamente las modas pasan. Lo que hay que ver es las esencias musicales. Y Xenakis no hizo música electrónica por moda. Stockhausen tampoco. Mesías Maihuashka tampoco. Entonces, eso sí, me lleva a mí a pensar bien de la música electrónica como una alternativa. Y por supuesto, tienen ustedes la palabra, porque si no, si me dejan hablar demasiado a mí, vamos a tener que despedirnos con la terrible sensación de que este profesor es un solicista completo. Es peor que Stirner, que Marx decía, este hombre es él solo y su propiedad, Max Stirner. Así que no quiero ser como él. Todo esto yo lo recibí, no crean, en la universidad, no, lo recibí en el Colegio San Gabriel, porque casi todos mis profesores eran jesuitas. Por eso yo quise seguir estudiando como jesuita. Pero les dije, mi vocación es tener familia, pero voy a estudiar como jesuita, eso sí. Y aquí me tienen a mí, con mi familia, que son ustedes, mis hijitos y mi esposa. El señor coordinador académico va a decir, por favor, no quiero yo ese familiar. Lamentablemente ya me colé en su casa. Por favor, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder dirigirme ante ustedes. Bueno, yo tengo bastantes expectativas del curso como tal. ¿Por qué? Porque siento y sé que la música es el único, podemos decir, la única fuerza que va directo al corazón y sin filtro. Entonces, como músicos, somos responsables de que la música que nosotros estamos realizando sea adecuada, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Es a través del conocimiento, conocer de dónde, qué interpreta, qué se quiso hacer con este tipo de música. Por ejemplo, hablaban de la percusión. ¿La percusión viene de dónde? ¿En base a qué? Era un grito, estaba en contra, viene de los esclavos, estaban en contra, era una manera de expresarse, ¿no es cierto? Entonces, comprender todo eso yo creo que es súper enriquecedor a uno como músico para el momento de componer, saberlo también expresar, porque eso es la música, no solo tocar notas afinadas, hacer escalas, sino llegar con un mensaje que sepa expresar lo que nosotros como compositores o como músicos queremos dar a conocer. Entonces, me parece bastante interesante el complementar el conocimiento, el llenarse de conocimiento para poder expresarlo. Y bueno, con bastantes expectativas y bastante entusiasmado por poder emprender en este camino. Eso es todo, maestro. Gracias, muchísimas gracias. Pues cuando usted hablaba de la percusión y la esclavitud, me acordé que todos, absolutamente todos los seres humanos, como procedemos del Cromañón, y el Cromañón surgió en África, y no en cualquier parte de África, sino en el sur de África, en Sudáfrica, y no en cualquier parte de Sudáfrica, sino en Ciudad del Cabo, que ahora es tan conocida y tan importante Ciudad del Cabo. De allí salimos todos, arios y de cualquier fenotipo que pensemos. Todos salimos de África. Por lo tanto, me encantó con que no diga
afrodescendientes, porque todos somos afrodescendientes en ese sentido, muy científico. Por otro lado, me encantó que usted se dirigiera hacia lo que es la percusión y el esclavismo, porque mucho antes de que algunas potencias europeas fuesen a África para captar esclavos a través de africanos de otras tribus que comerciaron con sus propios hermanos y los vendieron como esclavos a los esclavistas holandeses, por ejemplo, ya existía una percusión preciosísima. Existían múltiples idiomas. La percusión era una parte de una expresión, mejor dicho, de sus idiomas maternos, lamentablemente perdidos al llegar bajo el esclavismo que usted se refería, perdidos completamente. Solo nos quedan pequeñísimos nombres africanos aquí en el Ecuador, por ejemplo. Y nos queda, eso sí, algo interesantísimo, algo fundamental aquí en el Ecuador. Y les voy a dejar con esto antes de conectar el Zoom, y ahora sí les prometo, a la tercera es la vencida. Ustedes se despiden a la tercera vez de la conexión del Zoom, porque cada 40 minutos tengo que conectar el Zoom. Entonces, estos últimos 40 minutos que vamos a conectar ya es la vencida de ustedes, ya nos despedimos. Pero ¿me hace usted de acuerdo relacionando todo esto con el esclavismo aquí en el Ecuador? Y les voy a contar algo muy interesante, porque es parte de una investigación hecha en el archivo de la curia jesuita que está aquí en Quito, muy cerca del Colegio San Gabriel, en La Mañosca. Pues bien, ahí vamos a descubrir, después de 2 minutos, apenas esté conectado de nuevo al Zoom. Les ruego, por favor, 1000 disculpas por esta interrupción, y termino la intervención acerca de lo que brillantemente nos acaba de decir el señor David Cherres, nuestro, pues, ya graduado en la Politécnica Nacional. Politécnica Nacional que también me trae mucho recuerdo, porque allí vinieron muchos buenos músicos, y ya van a ver por qué.